Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida a mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico. Había un hombre que se llamaba Tiresias, que un día, mientras paseaba por el bosque, se topó con dos serpientes enrollándose, pero no enrollándose en plan dando vueltas entre ellas, sino copulando, haciendo trusqui-trusqui. Quizá Tiresias tuvo envidia, porque a diferencia de ellas, pues no tenía a nadie con quien enrollarse, o simplemente pues era mala persona y ya está, porque Tiresias decidió apalearlas con un bastón. No me extraña que nadie quisiera estar contigo, Tiresias, querido. Pero este odiador de serpientes no iba a salir indemne de semejante crimen. Como ya te he dicho en anteriores episodios, todos los dioses y diosas tenían sus criaturas faps, sus animales protegidos, y entre los de la diosa Hera estaba la vaca, el pavo real y la serpiente. Así que efectivamente la diosa del matrimonio castigó a Tiresias, pero no como te imaginas, amigui. Ni lo mató, ni lo volvió loco, ni lo convirtió en una piedra, nada de eso. Lo que hizo fue transformarlo en mujer. Y te preguntarás, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Acaso ser una mujer era un castigo para la diosa Hera? Pues desde luego que en esa época sí, ya que prácticamente pues no tenían derechos y eran usadas como moneda de cambio y para reproducirse y ya está. Pero Hera lo transformó en mujer principalmente para hacerlo su sacerdotisa y así aprender a respetar a sus animales sagrados. Básicamente el castigo fue servirla. Pero en un giro de los acontecimientos, Tiresias, 9 años después de haber apaleado a esas pobres serpientes, se las volvió a encontrar en el bosque, en las mismas circunstancias, en plan comiéndose enteras, y eran las mismas, o sea, exactamente las mismas dos serpientes. ¿Y qué crees que hizo Tiresias? ¿Qué crees que hizo? ¿Les pidió perdón? ¿Les dijo, oye, serpientes, lo siento mucho, perdónenme? ¿O pasó de largo y ya está? Ninguna de las dos cosas. Lo que hizo fue apalearlas de nuevo. Sí, pero ¿por qué? ¿Acaso no había aprendido la lección? Pues el tema está en que Tiresias sumó 1 más 1. Llegó a la conclusión de que si golpearlas lo convirtió en mujer, pues hacerlo de nuevo lo convertiría en hombre, en plan como si fuera un botón o control Z. Y aparte él es lo que quería, quería volver a su estado original. Y quizá te parezca una conclusión estúpida, pero funcionó. O sea, Tiresias recuperó su forma anterior y volvió a ser un hombre. Cabe decir, pero, que en la versión del poeta Ovidio, que narra esto en la Metamorfosis, no dice que estos cambios fueran obra de la diosa Hera. Simplemente dice que pasó así y ya está, sin más, o sea, sin atribuírselo a ninguna divinidad, a ninguna divinidad ni nada. Un poco perezoso, para mi gusto, Ovidio, tengo que decírtelo, pero si eres de los que necesita encontrarle el sentido a todos los mitos, no te preocupes, amigui, que para eso estoy yo aquí. Y quizá Hera lo cambió de nuevo por esto que te voy a contar ahora. Un día, Zeus y Hera estaban discutiendo sobre quién podía sentir más placer en las relaciones sexuales. Zeus decía que las mujeres sentían más y Hera decía que no, que los hombres sentían más placer. Porque yo creo que la diosa Hera pensaba, vamos a ver, si mi marido está obsesionado con el sexo, que tiene que enrollarse con todas las criaturas que habitan en el mundo, es porque los hombres tienen que sentir una de placer increíble, porque yo no tengo esa necesidad todo el rato, ¿no? Yo creo que a esa conclusión llegó la diosa Hera. Pero la diosa, para salir de dudas, porque no se ponían de acuerdo, no había manera de que uno convenciera al otro, pues dijo, mira, tenemos que resolver esta discusión, así que vamos a preguntárselo a alguien que haya sido ambos, que haya sido hombre y que haya sido mujer. Y pensó, pues, en Tiresias. Y yo creo que aquí, pues,
dijo, voy a convertirlo de nuevo en hombre porque sé que es lo que quiere para asegurarme el triunfo de la discusión. Esto es lo que me invento yo para darle sentido al control Z de Tiresias volviendo a ser hombre. Zeus aceptó que fuera él, ¿no? Tiresias, quien diera el veredicto, y entonces pues lo hicieron venir. Pero, para sorpresa de Hera, cuando le preguntaron quién sentía más placer, si un hombre o una mujer, Tiresias, al instante, o sea es que apenas acabaron de formular la pregunta, que él ya respondió diciendo que sin ninguna duda la mujer sentía más placer. Hera se enfadó muchísimo, se pilló un rebote que flipas y castigó de nuevo a Tiresias, pero no como la otra vez, sino que esta vez directamente le quitó pues uno de sus sentidos, le privó de la vista, lo dejó ciego, vamos. Zeus no estuvo nada de acuerdo con la reacción de su esposa, mira quién habla, como si él nunca se hubiese propasado con un castigo, pero como los dioses no pueden cancelar los castigos de otros dioses, o sea, si una diosa o un dios le pone un castigo o le concede un poder a otra criatura, mortal, ninfa, lo que sea, pues no puede venir otro y quitarle este poder, no. Lo que sí que puede hacer, pero es, en el caso de querer contrarrestar un castigo, pues ofrecerle algo pues positivo, ¿no? Que es lo que hizo Zeus, que decidió bendecirlo con el poder de ver el futuro. Y así fue como Tiresias se convirtió en adivino. De hecho, uno de los mejores y de los más solicitados, porque a diferencia de otros adivinos y oráculos, sus respuestas eran claras, o sea, y se dejaba de enigmas ni hostias y rimas indescifrables, pero sí que es verdad que por muy claro que fuera prácticamente siempre, no siempre lo entendían. Pero eso ya no era culpa suya. Liríope era una ninfa que tuvo un hijo super cute, que cuando creció empezó a desarrollar una belleza que enamoraba a todo tipo de criaturas, o sea, mortales, no mortales, humanas, semihumanas, que deseaban acercarse a él y observar su rostro día y noche. Era una obsesión colectiva, ¿no? Su nombre era Narciso, y pobrecito no entendía por qué todo el mundo actuaba así con él. Pero su madre sí, y estaba aterrorizada porque era bien sabido que ser bello era un problema, porque te convertía en el objetivo de los dioses, diosas, de algunas ninfas incluso. Si eras mujer, más, pero si eras hombre también, O sea, no sería la primera vez que Zeus, o Selene, o Eos, u otra divinidad secuestraban a un hombre por su atractivo. Y Liríope, para poner fin a su incertidumbre de si su pobre hijo sufriría pues una muerte prematura, fue a visitar al adivino Tiresias y le preguntó si su hijo viviría muchos años hasta llegar a una edad avanzada. A lo que Tiresias respondió: sí, si no llega a conocerse a sí mismo. Pero Liríope no entendió a qué se refería. Con eso ni siquiera podía llegar a imaginarse el significado real de esa profecía. A Narciso siempre lo han pintado como un chico arrogante, prepotente, muy creído por poseer semejante belleza, pero a mí no me parece justo que se le califique de eso. O sea, estamos hablando de un chico que desde muy temprana edad se lo cosificó, y todos los que se acercaban a él lo hacían porque se sentían atraídos físicamente. Ya está, para nada más. Tú imagínate que el único motivo por el que la gente quiere relacionarse contigo es porque les gustas. Y ya está, o sea, y seguro que ahora alguien piense, ojalá, pero no, amigui, no, nadie quiere ser visto como una obra de arte y como una escultura o como un monumento y ya está, no. Y yo creo que su madre previó todo esto porque ella
al ser una ninfa, sabía perfectamente lo que se sentía y lo que podían hacerle, porque las ninfas son mujeres eternamente bellas, eternamente jóvenes y a consecuencia de ello, pues eternamente perseguidas por todos los hombres divinos y no divinos de la mitología griega. O sea, sin ir más lejos, Narciso fue fruto de una violación. O sea, su padre era Cefiso, que era un dios río que envolvió a Liríope. O sea, la atrapó con sus aguas y la dejó embarazada. Y ser hermosa era el peor de los castigos en la mitología griega. O sea, te convertías automáticamente en una presa. Es por eso que el Narciso que yo me imagino no es engreído, sino que es desconfiado. Y si rechaza a todo el que intenta ligar con él, es porque está harto de que solo lo vean de ese modo. ¿Me explico? ¿Estás de acuerdo? O sea, pero también tengo que decir que eso no significa que a veces Narciso no fuera cruel, porque lo fue, y la más inocente de todas las ninfas sufrió las consecuencias. Eco era una oréade, una ninfa que habitaba en las montañas, que tenía el gran don de contar historias, o como me gusta llamarlo a mí, el gran don del chisme. Siempre he dicho que Eco es uno de mis personajes favoritos de toda la mitología griega, ¿vale? O sea, esta oréade era la ninfa más querida de toda la montaña. No solo porque entretenía a las demás que daba gusto, porque contaba historias que flipas, sino también porque las protegía. O sea, protegía a esas ninfas, a sus compañeras oréades. ¿De quién? Pues de la diosa Hera, porque Zeus bajaba muy a menudo por esa zona a acostarse con las oréades. Y un día la diosa Hera lo siguió, porque a veces la diosa Hera, pues, para averiguar dónde iba su marido o con quién se acostaba o si tenía sospechas de que la estaba engañando de nuevo, pues lo que hacía era perseguirlo, ¿no? Y un día pues lo persiguió y le perdió el rastro justo pues en esa montaña. Eco la vio llegar y como se temía lo peor, porque si Hera pillaba a alguna de sus amigas con su marido, pues las fulminaría al instante y Eco no quería perder a sus queridas ninfas, pues fingió darle una bienvenida espectacular, súper calurosa, amigable, en plan, alabada seas, diosa Hera, es todo un honor que nos visite en nuestra tierra, nuestra casa es su casa, no sé qué, y bueno, le empezó a contar historias que se inventaba al momento para desviar la atención de su objetivo y que a las amantes o víctimas de Zeus les diera tiempo a huir, pero bueno, o sea, una de historias sobre, mira, pues aquí en esta roca un día pasó no sé quién, que una ninfa hizo no sé cuántos y después vino un sátiro y tal, bueno, que se inventaba, o sea, reinventaba la mitología, vamos, una crack, Eco. Y claro, Eco era tan buena improvisando y creando relatos que es que era imposible que la diosa Hera no quedara completamente absorbida por su labia, por el palique de Eco. Total, que cuando la oréade acabó de contar todas esas milongas, sus amigas habían huido y Zeus ya no estaba, pero de hacía rato ya, O sea, pero Hera, antes de irse, como Eco, pues bueno, le había caído muy bien, la verdad, porque se lo pasó muy bien en ese rato hablando con ella, decidió confiar y hacerle la siguiente pregunta. Hera le preguntó a Eco, ¿mi marido ha venido alguna vez por aquí? Claro, en ese momento Eco supo que respondiera lo que respondiera, podía salir muy mal parada. O sea, si decía la verdad, si decía que sí, que Zeus venía por aquí muy a menudo, sus compañeras morirían a manos de la diosa. Pero si mentía y la pillaba, no solo morirían sus amigas, sino que también ella sufriría las consecuencias por haberla mentido. Pero Eco decidió jugársela para intentar proteger a las demás ninfas y le dijo que no, que nunca en toda su vida había visto a Zeus por esta montaña. Pero a los pocos días
Zeus volvió a ir al monte de Eco. Y Hera la pilló infraganti, saludándolo como si lo viera cada día. En plan, hombre Zeus, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Tal, no sé qué. Claro, la diosa se sintió tan humillada que la muerte no era suficiente castigo para Eco, sino que tenía que sufrir quitándole lo que más quería, su don. Hera la castigó con no poder hablar, a no ser que oyera a alguien hacerlo. Pero en ese caso, Eco solo podría repetir las últimas palabras. Últimas palabras, 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 palabras. ¿Te has dado cuenta ya, no? ¿Sí? Eco. Mi querida Oreade perdió lo que más feliz le hacía: contar historias, chismorrear. Es que no me lo imagino, la verdad, no me lo imagino. Pero las desgracias nunca vienen solas, amiguis. Eco bajó de la montaña y empezó a vagar por los bosques, pobrecita mía, como una alma en pena, sin ganas de vivir, esperando a que alguien o algo acabara con ella. Hasta que un día, mientras estaba tumbada debajo de un árbol, oyó unos pasos y al levantar la mirada, a unos metros de donde estaba ella, vio al hombre más bello que había visto en toda su vida, a Narciso. Y como todos los que eran testigos de su belleza, se enamoró de él al instante. Tuvo el impulso de acercarse y hablar con él, pero entonces recordó que no podía. No podía, qué rabia. Al parecer, Narciso había ido al bosque con unos amigos y se había pues separado del grupo. Y como en esa época pues no había ni WhatsApp, ni móviles, ni nada parecido, dijo en voz alta: ¿hay alguien por aquí? Y Eco respondió: por aquí. Parece ser que el castigo no era que solo pudiera repetir las últimas palabras, sino que no podía evitarlo, ¿no? O sea, si quería estar en silencio, no podía. Narciso, al no reconocer la voz, gritó: ven, a lo que Eco contestó: ven. Pero Narciso, al no ver a nadie, preguntó: ¿por qué huyes de mí? Y Eco: ¿de mí? Y Narciso, todo rayado ya, pero ven aquí, reúnete conmigo. Y Eco: reúnete conmigo. Y claro, después de este intercambio de palabras, Eco lo estaba pasando tan mal e iba tan falta de cariño que creyó que Narciso verdaderamente pues como que quería reunirse con ella, ¿no? Era como que esta persona que acababa de ver por primera vez y de la que se había enamorado locamente, de pronto le estaba diciendo que no huyera, ¿no? Que viniera, que se reuniera con él, ¿no? Y claro, y entonces pues la Oreade Eco salió de detrás del árbol en el que estaba escondida y se abalanzó encima de Narciso, rodeándolo con los brazos, como si de un encuentro de estos de YouTube, de militares estadounidenses volviendo a casa, se tratara. Pero en este caso era como si el militar pues se hubiese equivocado de casa, ¿vale? O sea, Narciso empezó a gritar súper asustado y enfadado, porque claro, estaba siendo acosado por una extraña, ¿no?, que intentaba robarle un beso. Y Narciso, mientras se la quitaba de encima, le gritó: quítame los brazos de encima, prefiero morir antes que estar contigo, jamás me uniría a ti. Y Eco, destrozada por lo que Narciso le acababa de decir, solo pudo responder: me uniría a ti. O sea, era como a Eco lo único que le salía por la boca era como ese intento, o sea, como insistirle aún de me uniría a ti, de quiero estar contigo, de tal, mientras que Narciso no podía ser más cruel, ¿no?, con sus palabras de rechazo. Esa fue la última vez que alguien vio a Eco. Dicen que se escondió en las cuevas y en los bosques más profundos y se fue consumiendo poco a poco hasta que solo quedó su voz, la cual seguimos oyendo cuando estamos en su territorio. A mí me da mucha pena Eco. O
sea, yo no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si Eco no hubiera perdido su don y se hubiera topado con Narciso, ¿sabes? O sea, porque yo creo sinceramente que se lo habría camelado con sus historias. Y Narciso, pues, hubiese podido llegar a sentirse atraído por ella. Porque aparte, o sea, Eco era una ninfa, las ninfas eran bellísimas todas, y si encima tiene el don de relatar historias, de entretenerte, o sea, como esta creatividad tan grande, ¿no? No sé, yo creo que hubiese sido la pareja ideal de Narciso. Y por culpa del trauma de Narciso y el castigo que le había puesto Hera a Eco, pues esta relación nunca pudo suceder, ¿no? Esto es lo que yo me imagino. Hay otra versión de Eco que nada tiene que ver con esta, que dice que fue víctima del dios Pan, el fauno del que te hablé en el episodio de Io, creo que es hace 2 episodios, que persiguió a una ninfa que se llamaba Siringa, ¿no? Y que se acabó convirtiendo, pues esta ninfa se acabó convirtiendo en la flauta de Pan, o también llamada Siringa. Pues a Eco, Pan directamente no la persiguió porque ella ya estaba con otro hombre, con un sátiro, ¿no? Estaba enamorada y emparejada con un sátiro. Y básicamente Eco le dijo a Pan, lo siento fauno, tengo novio. ¿Qué hizo Pan? Pues al ser un dios, que los dioses son extremadamente famosos por no saber gestionar los rechazos, lo que hizo fue enloquecer a unos pastores, provocando que atacaran a Eco y la desmembraron, dejando solo su voz. Claramente me quedo con la otra versión, la verdad. Pero bueno, ahora sigo con Narciso, que la cosa no acabó allí para él. Pero llevo un mes tal cual, guardando el comentario de una suscriptora que me escribió en un vídeo en el que hablaba de ninfas hace tiempo. Y esta suscriptora se llama Elena Ferré y me dijo lo siguiente, me dijo, quería comentar una cosa sobre la ninfa Eco. Ella era muchas veces retratada como chismosa, lo que no es nada malo, obvio, cuando también era reconocida como una ninfa formada por las musas con un dominio de la retórica y don para relatar historias. Pero, por motivo de su género, se describe como despectivo, llegando Sófocles a describirla como la mujer sin puerta en la boca, lo que hizo que Hera la castigara. No obstante, el castigo suele venir, según la versión, o bien de que Zeus le mandara a distraer a Hera de sus infidelidades, o bien, según Ovidio, de que ella, por motu propio, le distrajera para proteger a sus hermanas de la ira de Hera cuando éstas se encontraban con Zeus. Es un personaje que creo que ha sido muy castigado, ni siquiera parece que tenga protagonismo en su mito, siempre le eclipsa Narciso. Por eso también quería comentarlo. Gracias por tu comentario, Elena, estoy 100% de acuerdo. Sófocles, mi bro, buenas tragedias, pero no le llegas a Eco ni a la altura de los tobillos, máquina. En fin, Eco merecía más. Y una tragedia clásica sobre su mito me habría sido brillante, pero la envidia les pudo más a esos dramaturgos. Y hablando de tragedias, volviendo con Narciso, Narciso fue cruel con Eco y con muchas otras mujeres y hombres que se sentían atraídos por él, cosa que honestamente, pues, no me parece que haya que recriminárselo mucho, o sea, por mucho que tenga una belleza espectacular, no les debían nada, o sea, no les debía esta reciprocidad que tanto ansiaban los que se enamoraban de él. ¿Me explico? O sea, no me parece justo que se enfaden con él por no poner buena cara cada vez que alguien le tiraba fichas, teniendo en cuenta que se lo hacían desde que era muy joven. Pero hubo alguien que no estaba nada de acuerdo con lo que acabo de decir. Al parecer, alguien que también fue rechazado por Narciso y nunca lo superó, un día, dejándose llevar por la rabia, alzó la mirada al cielo y gritó: ojalá llegue el día en el que Narciso se enamore y no pueda poseer a su amado. Vamos, que sufra lo que han sufrido todos los que han sido rechazados
por él. Esta súplica llegó a los oídos de la peor divinidad a la que le podía haber llegado, Némesis. Ya te he hablado de ella en anteriores episodios, pero básicamente había dos diosas que se encargaban de la justicia de los humanos, Dike y Némesis, ¿vale? Pero esta última aplicaba lo que sería el ojo por ojo, la venganza. Y cuando se enteró del daño que había provocado Narciso, fue como si la diosa hubiera nacido para ese momento. A este chico le esperaba el peor castigo que le podía haber caído. Un día, Narciso, agotado, después de ir de cacería, en esto sí que no lo voy a defender, en irse de caza, no, Narciso cancelado, se tumbó al lado de un río precioso, con aguas cristalinas, que ni un solo animal había llegado a probar, había llegado a beber, ¿no?, de ese precioso río. Cuando recuperó el aliento, pues se levantó para beber agua, se acercó a la orilla del río, se agachó y cuando acercó su rostro al agua para beber, se detuvo de golpe al ver a la criatura más bella y hermosa que había visto en su vida. Él. Y se enamoró profundamente, como los otros se habían enamorado de él. Pero ahora él no sabía que se estaba enamorando de él, de su reflejo. O sea, no tenía ni puñetera idea, no había llegado a esa conclusión. O sea, Narciso había visto ese rostro en el agua y ni siquiera pensó que era su reflejo. O sea, lo que sintió fue tan fuerte que se le colapsó la mente, ¿no? Que solo podía sentir atracción hacia ese chico, que cada vez que él se acercaba a besarlo, pues el otro también se acercaba, ¿no?, porque era su reflejo, pero no había manera de tocarse porque cada vez que lo hacía, como que se deformaba el cuerpo de este chico del que se había enamorado, ¿no?, que era el agua, pues moviéndose y alterando su imagen, ¿no? Pero ahora Narciso estaba sintiendo lo mismo que había sentido Eco, que había sentido esta persona que clamó al cielo y muchos otros y otras que habían sido rechazadas por él. Y hay un fragmento de la Metamorfosis de Ovidio que es cuando a Narciso se le fue tanto la castaña que empezó a hablarle directamente al bosque. Y esto fue lo que dijo textualmente, atención: ¿acaso algún amante, oh bosques, ha sufrido más cruelmente que yo? La respuesta aquí era que sí, claro. Sin duda lo sabéis, ya que habéis sido para muchos un oportuno escondrijo, en plan que todos iban al bosque ahí a liarse, ¿no? ¿Acaso recordáis en toda vuestra larga vida, una vida de tantos siglos, que alguien haya sufrido tanto como yo? Me gusta y le veo, y sin embargo, aunque le veo y me gusta, no le encuentro. Tanta es la ceguera del que ama. Y lo que más me duele es que no es un inmenso océano, ni un largo camino, ni las montañas, ni una muralla con sus puertas cerradas lo que nos separa. Nuestro obstáculo es un poco de agua. O sea, él pensaba que estaba debajo del agua y como que ese agua no le permitía, ¿no?, estar con él, y él también desea que lo alcance. Dice: ¿cuántas veces me acerco a besar las líquidas aguas? Él trata de acercarse con el rostro tendido hacia mí. Parece como si le pudiera tocar. Es muy poco lo que se interpone entre nosotros. Sal, quien quiera que seas. ¿Por qué me rehuyes, muchacho incomparable? ¿A dónde vas cuando yo te busco? En verdad, ni mi edad ni mi belleza merecen que me rehuyas. Hasta las ninfas se enamoran de mí. En plan, ¿pero quién te crees que eres? No, está en plan, pero que hasta las ninfas se enamoran de mí, ¿quién te crees que eres para huir tú de mí, no? Es que me parece grandioso este texto, o sea, no sé. Con tu rostro amistoso me das esperanzas y me prometes algo que ni yo mismo sé qué es. Y todas las veces que he tendido mis brazos hacia ti, tú los has tendido también, que es su reflejo, haciendo lo mismo que él. También he notado lágrimas en tu cara cuando yo lloro. Si hago un gesto con la cabeza, tú me lo devuelves. Y por lo que sospecho del movimiento de tus bellos labios, pronuncias palabras que no llegan a mis oídos.
pero si es que soy yo. ¡Pum! Aquí revelación. Ahora me he dado cuenta y ya no me engaña mi reflejo. Ardo de amor por mí. A la vez despierto la pasión y soy arrastrado por ella. ¿Qué hago? ¿Le suplico o dejo que me suplique a mí? Pero ¿suplicar qué? Lo que deseo está conmigo. Mi propia riqueza me hace pobre. Ojalá pudiera separarme de mi cuerpo. Un deseo inaudito para un enamorado. Querer que lo que amamos se aleje de nosotros. Increíble, ¿eh? Esta frase, soltando factos, ¿eh? El dolor ya está acabando con mis fuerzas. No me queda mucho tiempo de vida y muero cuando aún estoy en mi primera juventud. Pero no me pesa la muerte, porque así terminará mi dolor. Solo quisiera que él, el que deseo, viviera más tiempo. Ahora, dos pereceremos juntos en una sola alma. Me parece, vamos, espectacular este texto, pero es espectacular bueno. Narciso murió de pena por no poder conseguir a su amado, ¿no? Pero cuando sus hermanas, las náyades, fueron a buscar su cuerpo para enterrarlo, no lo encontraron. En su lugar había una flor amarilla rodeada de pétalos blancos y mirando al agua, como él adorando su reflejo. A esta flor la llamamos Narciso. Es curioso porque el padre de Narciso era un río y así como nació de uno, murió mirando en otro, ¿no? De este mito surge el nombre del trastorno de personalidad narcisista. Se le llama así porque dicen que las personas narcisistas solo pueden quererse a sí mismas. Y yo creo que es más por este castigo final que no por toda la historia de Narciso, en todo caso, aunque también se le podría haber puesto el nombre de Zeus a este trastorno. Queridos psicólogos y psicólogas, si queréis cambiarle, Zeus es un nombre perfecto para este trastorno. ¿Qué opináis? Cuando Cronos le cortó los huevos a su padre, Urano, los lanzó bien lejos y cayeron al mar, provocando una gran espumadera de la que emergió Afrodita de pie encima de una concha. Este fue su nacimiento. Entonces, la diosa de la belleza surfeó hasta llegar a una isla y puso sus hermosos pinreles encima de ese lugar, convirtiéndola en la primera tierra que pisó Afrodita y, por lo tanto, en un sitio muy especial para ella. Cuando llegaron los humanos, a esa isla le pusieron el nombre de Chipre y, aunque era bien sabida la relación entre la diosa y esa tierra, no todos los reyes que la gobernaron fueron lo suficientemente respetuosos con Afrodita. Y a la diosa de la belleza o la veneras o asumes las terribles consecuencias. Cíniras fue uno de esos reyes que se olvidó por completo de la diosa de su reino o la dejó de lado conscientemente sin importarle lo que pudiera pasar. Cíniras era como la gente que, por ejemplo, nace en una ciudad y en vez de apoyar, al equipo de su deporte favorito de su ciudad, pues apoya al de la ciudad vecina, por el motivo que sea. En su caso, el motivo era que era un borracho y un adicto a la fiesta y al vino. Y claro, el único dios al que adoraba, pues era Dioniso, el dios precisamente de eso, del vino y de la fiesta. Eso a Afrodita le molestaba muchísimo, pero muchísimo. Y además era muy frustrante porque ese rey podía seguir siendo un alcohólico sin necesidad de rezar a Dioniso. O sea, una cosa no quitaba la otra, el vino no iba a desaparecer. Cíniras, como gobernador de Chipre, realmente solo tenía un trabajo, uno, que era adorar a Afrodita. Todo lo demás vendría solo si hacía eso. Estamos hablando de una diosa, ¿vale?, que si la rezas como es debido, te bendice para que a tu pueblo no le falte de nada. Pero no. Cíniras, el muy imbécil, eligió el camino del fracaso. Pero espera un momento, que eso no fue todo. Este rey tenía una hija llamada Esmirna, que era, pues,
muy hermosa. Y su madre, la reina de Chipre, no escatimaba en piropos, precisamente. No sé si me explico, no sé si sabes por dónde voy. Mientras Afrodita le daba vueltas a cómo podía castigar a Cíniras por no adorarla, oyó como su esposa, la madre de Esmirna, decía, ojo, cuidado, que su hija era más guapa que la mismísima diosa de la belleza. Oh my goodness, menuda familia de locos e inconscientes. Lanzarse desde un avión sin paracaídas es mucho menos peligroso que decir estas palabras. Con esta última faltada se lo pusieron muy fácil a Afrodita. La diosa se quedó en plan, ok, con que esas tenemos, ¿no? Vale, vale. Y enseguida tuvo una idea de lo más terrorífica, si no la que más. Y os aviso, esto es muy jodido, lo que viene ahora. Afrodita fue a buscar a su hijo, Eros, el dios del amor, y le contó su plan macabro. Esa misma noche, Eros se coló en el palacio del rey y voló entre los largos pasillos hasta llegar al gran comedor en el que estaban cenando el rey, la reina y Esmirna. Eros sacó una de sus flechas doradas, las de amor, y la colocó en su arco, apuntando a la princesa, esperando a que fuera el momento correcto, el momento en el que debía disparar. Entonces, Cíniras le hizo una pregunta a su hija y ésta alzó la cabeza para mirar a su padre y responderle. Pero al verle el rostro, de un segundo a otro, como por arte de magia, sus sentimientos hacia él se transformaron en otros muy diferentes y para nada adecuados. Eros había dado en el blanco y el castigo de Afrodita ya estaba en marcha. Esmirna se había enamorado de su padre. Madre mía de mi vida. La princesa se puso roja como un tomate y empezó a temblar, o sea, estaba nerviosísima, no entendía nada. Tuvo que levantarse de la mesa excusándose con que no se encontraba bien y se encerró en su cuarto a llorar desconsoladamente porque se sentía una persona horrible por sentir eso hacia su propio padre. O sea, no estaba bien sentir eso. Pero es que además no era un deseo precisamente suave, era muy fuerte lo que sentía. O sea, tenía que hacer un esfuerzo enorme para contenerse. Era muy doloroso, lo pasó fatal. Intentó evitar a su padre a toda costa, pero es que era imposible hacerlo sin levantar sospechas. O sea, siempre desayunaban, comían y cenaban en familia. Y Cíniras, pues, siempre iba a darle las buenas noches cuando Esmirna ya estaba acostada. Claro, su hija no sabía dónde meterse, pero consiguió disimular sus sentimientos y su malestar, principalmente porque al ser de la realeza, ni su madre ni su padre pues se habían encargado de su crianza y por lo tanto no la conocían tan bien como para poder decir a ti te pasa algo, ¿no? Como lo puede hacer una madre o un padre que sí que ha criado a su hija. Pero la que rápidamente sí vio que a Esmirna le pasaba algo fue su nodriza, que era una especie de criada que básicamente hacía de madre durante la infancia de las princesas y príncipes, ¿no? Porque si no lo hacían los padres, los reyes, pues tendrían que hacerlo alguien, ¿no? Y una noche, la nodriza, muy preocupada, entró en la habitación de Esmirna y le preguntó si había algo que quisiera contarle, ¿no? Que tenía la sensación de que algo grave le estaba sucediendo, que no era la Esmirna de siempre. Entonces, la princesa se echó a llorar desconsoladamente y la nodriza, que la quería muchísimo porque era como su hija, se sentó a su lado y le dijo que lo que fuera que le estuviera pasando, ella la podría ayudar. O sea, que no tuviera miedo de contarle lo que le estaba sucediendo, que la ayudaría. Pero Esmirna lloró aún más porque sabía que eso no se lo podía contar de ninguna de las maneras, porque aunque fuera su nodriza y la hubiese cuidado desde que nació, no sería capaz de comprender
semejante aberración. Así que le pidió por favor que se fuera, que quería estar sola. Cuando la nodriza se fue, Esmirna se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Pero ya no solo el deseo irrefrenable que sentía, sino el hecho de no tener a nadie con quien poder compartirlo, ¿no? O sea, ella necesitaba contárselo a alguien para poder quitarse ese peso de encima, pero no podía. O sea, era algo perverso e incomprensible para cualquier persona que estuviera en su sano juicio, ¿no? Entonces, Esmirna llegó a la terrible conclusión de que no había ninguna solución y que tenía que poner fin a su vida. Pero Afrodita, que no quitaba el ojo de encima a esa familia para asegurarse de que su plan seguía su curso, no quería que Esmirna muriera, porque al fin y al cabo el castigo no era para ella, o sea, simplemente la estaba usando. Y sí, a la diosa le daba exactamente igual que Esmirna estuviera sufriendo tanto, o sea, según ella, el fin justificaba los medios, no era un daño colateral, le daba exactamente igual. Así que Afrodita le mandó un susurro a la nodriza en el que le explicaba el motivo por el que Esmirna estaba tan triste. Y no solo eso, sino que le insufló la voluntad de querer ayudarla a cumplir su deseo, sin ningún prejuicio de por medio. En pocas palabras, Afrodita embrujó a la nodriza. Punto. Porque la nodriza, por mucho que quisiera a su hija postiza, no creo que hubiese querido ayudarla, al menos no a cumplir el deseo, a intentar cambiar, sí, pero a cumplir el deseo, desde luego que no. La nodriza, mientras volvía a sus aposentos, pues al recibir eso que le había mandado Afrodita, que para ella fue como si le invadiera, este pensamiento y este conocimiento llegara a su cabeza, sin saber de dónde había salido. Pues ella dio media vuelta y volvió corriendo a la habitación de la princesa. Claro, en cuanto entró, la vio de pie en una silla, con una cuerda en el cuello, preparada para ahorcarse. Pero antes de que Esmirna saltara y desapareciera del mundo de los vivos, la nodriza le dijo: «Sé que amas a tu padre y te ayudaré a cumplir tu deseo». La princesa se quedó descolocadísima, o sea, se quitó la cuerda del cuello, se acercó a ella en plan, o sea, ¿cómo sabes tú eso? O sea, si no se lo he dicho a nada. Y ella le dijo: «No tengo ni idea, pero lo sé y voy a ayudarte, porque no quiero que estés sufriendo, no te lo mereces». Ojo, cuidado, claro, Esmirna, por un lado, estaba completamente horrorizada, porque a su nodriza, pues el hecho de que le pareciera bien ayudarla con algo tan horrible, pues era muy raro, ¿no? Era como, hostia, pero ¿qué? ¿Quién eres, no? Pero, por otro lado, estaba eufórica. O sea, sí, porque claro, aunque no quisiera, ese aberrante deseo estaba allí. Y de algún modo ella quería cumplirlo y no iba a desaparecer, ¿no? Así que Esmirna aceptó su ayuda. La nodriza tenía un plan. Faltaban pocos días para que se celebrara la fiesta anual en honor a la diosa Deméter, en la que se ve que, las relaciones o cualquier contacto con los hombres, pues eran consideradas ilícitas durante 9 noches, que era lo que duraba pues esta fiesta en honor a Deméter. Así que el rey y la reina, el padre y la madre de Esmirna, iban a dormir separados. La primera noche, Cíniras ya iba doblado, o sea, se pilló una borrachera de campeonato. Entonces, la nodriza aprovechó el estado ebrio del rey para acercarse y decirle que había una chica joven que quería acostarse con él. Cíniras le preguntó cómo se llamaba y ella se inventó un nombre. El rey se lo pensó un poco, pero tampoco mucho, porque que una mujer quisiera pasar la noche con él, siendo la fiesta de Deméter, era como si le hubiese tocado la lotería para él, ¿no? Y le dijo que sí,
que vale que la llevara hasta su habitación y la dejara en su cama, que él ahora iba. Y sí, eso hizo la nodriza. Cuando Cíniras llegó a su habitación, borracho perdido, se metió entre las sábanas, se encontró con esta misteriosa y desconocida chica, a la que no le podía ver ni el color del pelo porque estaba a oscuras, y sucedió. Sí, se acostaron. Y sí, esa chica era Esmirna, su hija. Pero espérate, que esto no fue algo de una noche. No, eso se repitió todas las noches de esa fiesta en honor a Deméter, y más. Yo te he dicho que era terrorífico este mito, yo creo que he avisado, ¿no? Pero el rey, por muy borracho que fuera, a la mañana siguiente, cuando se despertaba, nunca tenía a esa chica misteriosa, desconocida, a su lado, ¿no? Y empezó a necesitar saber quién era, o incluso si era real, porque de lo mucho que bebía este hombre, a veces hasta dudaba de si eso lo había soñado. Todo esto de la cama, de oscuras y tal, y no sé qué, tiene un aire al mito de Eros y Psique, ¿verdad? Un airecillo. Pues espérate. Un día, Cíniras decidió no emborracharse, pero lo fingió. Entonces, cuando se metió en la cama y notó que estaba esa chica, alargó un brazo disimuladamente por debajo de la cama, sacó una lámpara de aceite que había escondido previamente y le iluminó el rostro. Bueno, ya te puedes imaginar la cara que se le puso al rey cuando vio que esa chica era ni más ni menos que su hija. Bueno, es que se volvió loco, o sea, se le fue la castaña por completo, comenzó a gritar desesperado, la amenazó con matarla y empezó a buscar su espada allí mismo, o sea, salió de la cama y empezó a buscar su espada para literalmente matar a su hija. Y claro, Esmirna todo eso también saltó de la cama y salió corriendo de la habitación pidiendo auxilio, pero su padre, espada en mano, la persiguió por todo el palacio, luego por toda la ciudad, hasta que se hizo de día y la persecución siguió por los bosques de Chipre. Cíniras estaba horrorizado, no podía ni quería creer que todas esas noches había estado acostándose con su hija. Ni podía ni quería creerse eso, o sea, quería matarla, no sabía por qué su hija había hecho eso, pero para él eso era traición y debía ser castigada con la muerte. Esmirna corría mientras le suplicaba clemencia a su padre, pero él no escuchaba, solo le soltaba insultos y amenazas. Así que la princesa optó por pedirle ayuda a los dioses, al que fuera. Miró al cielo y dijo: «Oh dioses, si es que hay alguno que se compadece de los arrepentidos, me he merecido un castigo y no lo rechazo. Pero para no contaminar a los vivos con mi vida, ni a los difuntos con mi muerte, expulsadme de ambos reinos y, transformándome, negadme a la vez la muerte y la vida». Esmirna sentía que no era digna de vivir entre los vivos, pero tampoco entre los muertos. Y tú te preguntarás, vale, pero entonces, ¿qué, no? ¿Dónde está esta especie de limbo, ¿no? que no te sitúa en ninguno de estos dos reinos? Pues bien, los dioses le concedieron el deseo y justo cuando su padre la estaba a punto de atravesar con su espada, la princesa se transformó en un árbol y el arma del rey chocó con su tronco. El nombre de Esmirna, según Ovidio, en la Metamorfosis, era mirra, y precisamente el árbol en el que se convirtió era el de la mirra. Pero la cosa no acabó aquí, porque Esmirna, fruto de las relaciones incestuosas con su padre, se quedó embarazada. Y del corte que provocó su padre con la espada en el tronco, al cabo de un tiempo, nació un niño que salió a la superficie y fue recogido por la diosa Afrodita.
Y puede que pienses, quizá Afrodita se sintió mal por todo aquello y quiso cuidar al bebé fruto de esa aberración, pero no. Querido chismoso, Afrodita no lo hizo por eso. Ella recogió a ese bebé porque estaba tan avergonzada por lo que había hecho que no quería que nadie supiera el plan macabro que había llevado a cabo. Pero no, yo no creo que se arrepintiera. O sea, simplemente sentía vergüenza real, y no quería que ningún olímpico ni nadie supiera nada de todo eso. De hecho, quiso matar a ese niño, pero no lo hizo. El niño era monísimo y simplemente no pudo, no se atrevió a hacerlo, al menos no directamente. O sea, lo que hizo fue meterlo en un cofre de oro y llevárselo a la diosa Perséfone. ¿Por qué? Pues porque al ser la diosa reina del inframundo, estaba fuera del campo de visión de los olímpicos y además allí abajo había los lugares más lúgubres y oscuros, perfectos para esconderlo. Que eso fue lo que le pidió. Y Perséfone, que empatizaba con el sentimiento de desconfianza hacia Zeus y el resto de dioses del Olimpo, porque era una outsider, ¿no? como Hades, y en parte, pues como Afrodita también, ya que ella no formaba parte de la familia como tal, y no se llevaba nada bien con Zeus, pues Perséfone le dijo que sí. Perséfone le dijo que no se preocupaba, que lo escondería estupendamente, y se lo quedó. Pero Afrodita no le dijo lo que había allí dentro. Y Perséfone, mientras llevaba el cofre al lugar más oscuro de su reino, tuvo su momento Pandora. ¿Y si lo abro? Y lo abrió. Perséfone, al ver ese bebé allí tan cute, no entendió por qué Afrodita quería deshacerse de él. Y tampoco iba a preguntárselo por si corría el riesgo de que se lo llevara o intentara matarlo. Así que decidió criarlo a espaldas de la diosa de la belleza. Y a ese bebé se le puso el nombre de Adonis. Es curioso porque esto pasa mucho entre mortales de la mitología griega, ¿no? Reyes que quieren que su mujer dé a luz a un niño y cuando da a una niña pues lo que hacen es obligar a un pastor a que abandone a la niña en un bosque, pero al final el pastor pues no lo hace y lo cría él, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero entre diosas, es muy interesante. Total, que cuando Adonis creció, se convirtió en un chico tan bello que la propia Perséfone, que lo había criado, se enamoró de él. Parece que Adonis tampoco iba a tener mucha más suerte que su pobre madre. Pero el secreto de Perséfone no estaba a salvo, porque a Afrodita le llegó el rumor de que la reina del inframundo había criado a un bebé que no era suyo y que ahora se había enamorado de él. Yo creo que se enteró porque Hades se puso celoso y no quería a Adonis allí, no lo quería allí cerca porque quería a Perséfone para él, no quería tener que compartirlo con ese chaval, pero tampoco podía matarlo porque entonces Perséfone se enfadaría con él. Bueno, total, yo creo que lo que hizo fue, pues bueno, decírselo a Afrodita, ¿no? Pero esto es solo mi teoría. Total, que Afrodita decidió bajar al inframundo a reclamar a ese chico, ¿no? Para acabar lo que empezó, ¿no? Para acabar con el niño de todas. Pero cuando llegó al reino de los muertos y vio a Adonis, su intención ya no fue llevárselo para matarlo, sino para convertirlo en su amante, porque a ella también le pareció el chico más bello que había visto en toda su inmortal vida. Pero Perséfone no quiso dárselo, porque dijo que había sido ella la que lo había criado y que merecía quedárselo. Y Afrodita, que hasta entonces se sentía avergonzada de lo que había hecho con la familia real de Chipre, le contestó que si Adonis existía era gracias a ella, así que era ella la que merecía quedárselo más que ninguna otra. Afrodita y Perséfone discutieron muchísimo, o sea, llegando a faltarse al respeto muy gravemente, hasta que decidieron acudir a Zeus para que tomara una decisión sobre quién debía quedárselo, porque si no se hubiese liado una que flipas. La verdad es que aquí Zeus no quiso complicarse mucho la vida y yo creo que fue porque por un lado tenía a su hija, Perséfone, que quería tenerla contenta, y por el otro a Afrodita, alguien
a quien odiaba, pero que también necesitaba mantener contenta, porque no hay que olvidar que el amor es el poder más fuerte y temible que hay. Y si no, que se lo digan a Esmirna. Nadie quiere a Afrodita y por lo tanto a su hijo Eros como enemigos. Zeus dijo: mira, tú, Afrodita, diste lugar a su nacimiento de una forma perversa y cruel, by the way, pero tú, Perséfone, lo has criado. Y tú, Adonis, también mereces tener la libertad de poder pasar tu tiempo con quien quieras. Así que Perséfone y Afrodita lo podréis tener cada una 4 meses al año y los 4 meses restantes serán para Adonis, para que él decida con quién quiere pasarlos. Adonis en plan: wow, gracias, gracias por tenerme un poco de control sobre mi vida, por dejarme 4 meses al año, gracias, Bueno, es que claro, tú imagínate, o sea, este chaval no solo nació sin madre, sino que lo metieron en un cofre, lo bajaron al inframundo, fue criado rodeado de muertos por una diosa que acabó obligándolo a ser su amante, y luego apareció otra diosa exigiendo que también fuera el suyo. Bueno, fatal, todo fatal. Pero la cosa tampoco acabó aquí, porque se ve que Afrodita no respetó del todo el acuerdo y aprovechó el vacío legal que había en los 4 meses libres de Adonis. Ella consideraba que ese chico era suyo y de nadie más, así que empezó a perseguirlo y usó sus poderes para enamorarlo y que estuviera con ella también ese tercio del año. Cuando Perséfone se enteró, decidió hacer algo al respecto, porque de ninguna de las maneras iba a permitir que Afrodita pasara más tiempo con Adonis que ella. Pero como la diosa de la belleza había roto el trato, Perséfone tampoco iba a jugar limpio. Ya no le valía el pacto original, ahora lo quería todo para ella. ¿Y qué hizo? Pues fue a visitar a Ares, el dios de la guerra y amante de Afrodita, para contarle que su querida novia quería más a ese mortalucho de Adonis que a él. Como ya sabes, Ares no era el marido de Afrodita, sino que lo era Hefesto, por orden de Zeus, pero los celos que era capaz de sentir el dios de la guerra no eran comparables con los de Hefesto ni ningún otro. Ares se puso hecho una furia, empezó a gritar como un loco y se fue corriendo del Olimpo. Seguramente estáis escuchando al gallo, ¿eh? Esto es un aviso para que no penséis que os estáis volviendo locos. Sí, hay un gallo, mi querido gallo, que ahora hacía mucho tiempo que no aparecía, o sea, no es mío, pero que está por aquí y a veces, pues, bueno, quiere ser partícipe en el podcast. Sí, ya te vimos, querido, que vaya muy bien. Es que digo, lo digo porque si no vas a pensar que te estás volviendo loco. No, hay un gallo. A Adonis le gustaba cazar, pero a Afrodita le daba mucho miedo porque al fin y al cabo era mortal. Y en esos bosques había animales grandes y peligrosos como leones, sí, había leones en esos bosques, y jabalís. Y la diosa le decía que por favor no intentara cazar esos animales, que fuera a por otros más pequeños, pero Adonis hacía lo que le daba la gana y disfrutaba asumiendo riesgos, hasta que un día, mientras iba a cazar, se le apareció un jabalí gigante que lo embistió y lo mató en el acto. El plan de Perséfone había funcionado, porque esa bestia era ni más ni menos que Ares. Cuando Afrodita llegó, ya no había nada que hacer. Abrazó el cuerpo sin vida de Adonis y de su sangre, en contacto con la tierra, surgieron flores con pétalos rojos como la sangre. Hay quien dice que son las anémonas, las flores que salieron de allí, y otros las rosas. La diosa de la belleza estaba destrozada, pero la del reino de los muertos estaba eufórica, porque el alma de su amante ya estaba en el inframundo y podía estar con él eternamente sin que Afrodita volviera a ponerse en medio. O eso es lo que pensaba ella, porque Afrodita no se iba a rendir así como así, amigui.
Afrodita fue de nuevo a hablar con Zeus y le dijo que no le parecía justo. No le parecía justo que ahora Perséfone estuviese con él siempre y que quería poder tenerlo ella también, que lo resucitara. Vamos, Zeus estaba hasta los cojones ya del Adonis, de las narices, pero seguía sin considerar conveniente tener a ninguna de las dos diosas como enemigas. Así que tuvo que resignarse y llegar otra vez a un acuerdo para tenerlas contentas a ambas. Así que le concedió a Afrodita pasar con Adonis la mitad del tiempo, concretamente los meses de verano, la misma época del año en la que Perséfone está con su madre Deméter en el Olimpo. Y quién sabe si la diosa del inframundo aprovecha para hacer alguna que otra escapadita y reencontrarse con su amante mientras Afrodita está despistada. Hoy no hay preguntas porque tengo en mis manos mi tercera novela de Sísifo, el hombre que engañó a la muerte, y quiero hacer un unboxing exclusivo para los que escucháis y veis el podcast. Si solo me escucháis, no os preocupéis, o sea, también me podéis ver después en mi canal de YouTube, Pol Gise de Mitología, porque esto lo subo también en versión vídeo en el canal de YouTube. Pero que no te preocupes, que voy a describir el libro y leeré la sinopsis y bueno, algún que otro fragmento. Allá vamos. Sísifo, el hombre que engañó a la muerte. La portada es Sísifo empujando su roca, ¿no? Que es lo que más se conoce de este personaje de la mitología griega, pero lo que no se conoce tanto es toda su historia. Porque cuando se habla del mito de Sísifo, solo se habla de Sísifo empujando una roca, ¿no? Y de que ese era su castigo, pero ¿por qué? ¿Por qué era ese su castigo? ¿Y quién era Sísifo? ¿Y qué pasó antes? ¿Y cómo fue su infancia? ¿Y su adolescencia? ¿Y su vida en general? Bueno, su primera vida. Porque el título dice Sísifo, el hombre que engañó a la muerte. En la parte trasera del libro dice: muchos conocen el mito de Sísifo, pero pocos su historia. Empujar una roca durante toda la eternidad. Esta fue la penitencia de un rey dispuesto a cualquier cosa con tal de vivir para siempre. Pero a todos nos llega el final. No hay forma de esquivar a la muerte. ¿O sí? Sísifo hizo de la mentira su personalidad. Ahora, sin embargo, ha decidido renunciar a ella, romper su silencio y contarnos cómo acabó cumpliendo el castigo eterno que dio origen a su fama. En este relato de rivalidades, traiciones y engaños descubriremos la verdad sobre el hombre que se atrevió a desafiar a los dioses. Pol Gise nos acerca a uno de los mitos más relevantes de la cultura popular, una historia apasionante que nos habla sobre el propósito de seguir adelante, pase lo que pase. Bueno, obviamente, por si eres nuevo o por si no te has leído ninguna de mis novelas, está escrita en primera persona. Este libro forma parte de una trilogía que te puedes leer en orden, en desorden, solo uno o dos, el orden que quieras, da igual, lo que tú quieras, en el que los propios protagonistas de las novelas son las que explican la historia, o sea, está escrito en primera persona. Mi primer libro fue de Hades, el dios menos malo, que es Hades quien narra. El segundo fue Hércules, el héroe que no quiso serlo, que es Hércules quien narra, y este es Sísifo. Si os fijáis, he hecho pues un dios, un semidios y ahora un ser humano, un mortal. Y aquí el textito que aparece aquí en el desplegable es: me vitorearon de nuevo. Yo nunca os abandonaré, tampoco lo hagáis vosotros. La gente se volvió loca, se emocionaron. Me aclamaron, corearon mi nombre. Sísifo, Sísifo. Había engañado a toda una ciudad, o quizá no a toda, pero nadie iba a poder comunicarse con el exterior sin que me enterara. Así que mi plan estaba protegido. Me sentía imparable, poderoso, en definitiva,
un dios. No sé, tengo muchísimas ganas de que os lo podáis leer. Sale el 23 de octubre, ya estará en físico en vuestras librerías de confianza, en formato ebook en todas partes, en Nextory obviamente, y en formato audiolibro también, por supuesto que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estarlo si los otros dos lo están? Pues este también, porque lo escucháis. Y si yo hago más libros es porque me escucháis y me leéis, así que muchísimas gracias, estoy muy agradecido, disfruto muchísimo escribiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.